El 12 de octubre de 2016, la policía de Northumbria, un condado de Inglaterra, recibió una frenética llamada. Una joven decía haber encontrado a su compañera de piso, de 24 años, malherida. La interlocutora estaba completamente encolerizada, porque según ella, todo era culpa del exnovio de su amiga, a quien se refirió como un psicópata absoluto. Los agentes se dirigieron hacia la calle Rowling Road, ubicada en la ciudad de Gateshead, y confirmaron parte del relato de la joven que llamó por teléfono. Era un caso brutal, pero aún peor fue cuando llegó a los medios un hecho importante. La víctima se había comunicado con la policía de Northumbria varias veces para decir que su exnovio solía hacer 3 viajes de ida y vuelta de 240 millas para acecharla en su casa por la noche. Supuestamente ninguno de los agentes conocía la amenaza que aquel joven representaba, pero finalmente todo había quedado expuesto, y más de una persona debería pagar por el crimen. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Alice Ruggles nació el 24 de diciembre de 1991 en Leicestershire, un condado de Reino Unido. Fue la tercera hija de Sue Hills y Clive Ruggles, quien luego tuvieron un hijo más. Los Ruggles eran una familia de clase media como cualquier otra. Alice se desempeñaba como jefa de matemáticas en la escuela secundaria para niñas de Leicester, y Clive era profesor de arqueoastronomía. Alice tuvo lo que se podría decir una infancia normal. Sus allegados la describían como una persona amorosa y empática. También era muy extrovertida, ingeniosa y divertida. Realmente tenía el poder de mejorar el humor de todo el que estuviese triste. A los 11 años empezó a tomar clases de esgrima, y no tardó en destacar, llegando a representar a su condado y a la región de East Midlands en diferentes competencias. Luego de asistir a una secundaria solo para mujeres, Alice ingresó en la Universidad de Northumbria para estudiar la carrera de diseño de productos. Allí siguió con su pasión por la esgrima, siendo capitana del equipo escolar. Incluso obtuvo la espada femenina en el Abierto de Leeds en 2012. Para cuando terminó la carrera, Alice se había enamorado de la ciudad de Newcastle, así que decidió no regresar a su tierra natal. Consiguió trabajo en la empresa Sky, y gracias a su determinación, fue rápidamente ascendida. Llegado el año 2015, todo en la vida de Alice parecía marchar a la perfección. Tenía un empleo que le gustaba y decenas de amigos de la universidad, pero alguien llegó a su vida para cambiarlo todo. Un día como cualquier otro de octubre, Alice estaba navegando en Facebook cuando se topó con un perfil que le llamó la atención y que había sido etiquetado en la foto de un amigo en común. Era el de un joven llamado Tryman Dillon, al que todos le decían Harry, y que había nacido en la India. Su padre había sido mayor del ejército de aquel país y él seguía sus pasos. Su más grande aspiración era unirse al regimiento de reconocimiento especial. En ese entonces, Harry se desempeñaba como cabo primero en el cuartel de Glencorse, en las afueras de Edimburgo, pero en ese momento exacto, estaba sirviendo en el lejano Afganistán. Alice lo encontró atractivo y no dudó en agregarlo a Facebook. Comenzó a charlar casi a diario y la relación se tornó romántica. En enero de 2016, decidió dar el siguiente paso y conocerse en persona. Harry se presentaba como un joven súper atento, cariñoso y simpático. Pasaron algunas semanas juntos en Newcastle y luego él la llevó a conocer Edimburgo. Para el final de sus vacaciones, Alice estaba completamente enamorada, aunque Harry tuvo que regresar a Afganistán para su último periodo de servicio de 2 meses. Mantuvieron el contacto. El joven regresó al Reino Unido en abril y en junio, Alice lo invitó a pasar las vacaciones con su familia. No solo eran pareja, sino que también eran totalmente inseparables. Sin embargo, Harry ya había levantado sospechas entre los amigos de Alice. Una amiga de ella diría más tarde
que cuando lo conoció le dio escalofríos, porque le parecía demasiado amable para ser real, como si se esforzara por aparentarlo, y tenía algo de razón. Lo cierto es que al poco tiempo de formalizar la relación, Harry cambió completamente su personalidad. Se volvió extremadamente celoso, exigiendo a Alice atención constante y alejándola de sus amigos. También hacía todo por socavar su confianza en sí misma, lo que derivó en que Alice pasara de ser muy extrovertida a una persona fría, incluso con sus seres queridos. Además, desarrolló graves problemas de ansiedad y perdió mucho peso. Sus amigos describieron su transformación, diciendo que pasó de ser alegre, sociable y un rayo de sol, a retraída y pelear constantemente con ellos. Aunque todos veían a Harry como una persona controladora, manipuladora y posesiva, ella no quería dejarlo. Toda esta situación derivó en que la joven peleara con sus compañeras de piso y tuviera que buscar un nuevo hogar. Fue entonces cuando se mudó a la ciudad de Gateshead con una de sus amigas del trabajo, Maxine McGill. Ya alejada de casi todos sus allegados, Alice pensó que podría mantener la relación con Harry, pero estaba equivocada. Alice comenzó a recibir mensajes de mujeres que no conocía, afirmando que Harry había estado escribiéndoles en sitios de citas. La joven no podía creer que su pareja hubiera coqueteado con otras chicas y cortó automáticamente la relación. Pero Harry no se lo tomó nada bien y se obsesionó aún más con ella. Empezó a enviarle mensajes suplicándole que volviera con él y luego algunas selfies llorando. Incluso le habló a su ex-suegra por redes sociales para pedirle que lo ayudara a recuperar a Alice. En un principio, la joven intentó ser empática, ya que sentía culpa por haberlo dejado tan abruptamente, pero la situación no tardó en escalar. Harry hackeó la cuenta de Facebook de Alice para vigilar con quién hablaba y qué hacía. Luego la amenazó con publicar fotos íntimas de ella en internet si no volvía con él. El acoso generó en Alice temblores, ansiedad y la llevó a perder muchísimo peso. Eventualmente intentó retomar su vida y empezó a salir con un oficial del ejército llamado Mike, pero la tranquilidad duró poco porque en septiembre de 2015 Harry descubrió esto y, completamente enfurecido, contactó al joven para decirle que Alice todavía se veía con él en secreto, pero Mike le creyó a su pareja. Supo que eso era una gran mentira y simplemente continuaron su relación. Sin embargo, Harry siguió llamando a todas horas a Alice para suplicarle que lo perdonara. Incluso amenazó con quitarse la vida si no volvía a amarlo, aunque lo más extremo llegó el 30 de septiembre de 2016. Ese día Harry hizo un viaje de 5 horas y 385 kilómetros de ida y vuelta, desde el cuartel de Glencorse en Midlothian hasta Gateshead. A la medianoche, tocó el timbre de la casa de Alice, pero cuando ella salió a la puerta se escondió. Antes de marcharse, Harry trepó por la ventana de su dormitorio y le dejó flores y bombones en el alféizar. Cuando conducía de regreso a Glencorse, le envió a Alice un mensaje de voz en el que decía que le había dejado los regalos como una prueba de que no quería asesinarla. Luego le indicó que comprendía si no quería volver a hablar con él y le pidió perdón por molestarla. Pero Alice ya no confiaba en nada de lo que Harry decía, así que a la 1 de la madrugada tomó las riendas del asunto. Llamó al 101, que es un número de la policía dedicado a quienes no tienen una emergencia grave, pero sí necesitan un consejo. Relató todo lo que había sucedido desde que ella y Harry cortaron, incluyendo lo que pasó horas atrás. La policía habló con ella, le preguntó si la actitud de su exnovio podría considerarse acoso y ella respondió que sí. Entonces el oficial afirmó que lo que Harry hacía era un delito y que Alice podía pedir una orden de restricción. También le dio la opinión de ir a una comisaría y solicitar un PIN, es decir, un aviso de la policía que informara al presunto acosador que su comportamiento constituye acoso y es inaceptable. El 2 de octubre, un agente de policía visitó la casa de Alice durante 2 horas y le tomó una declaración. En ella la joven afirmó haberle dicho a Harry que no quería tener más contacto con él
pero que desde entonces sus acciones la habían asustado y aterrorizado. Alice consiguió el PIN, pero también supo que el dispositivo no era realmente una orden judicial, ni tampoco le atribuía al victimario un antecedente penal. De hecho, firmarlo no admitía ninguna irregularidad por parte del perpetrador. Esto significaba que la situación podría empeorar, y así fue. El 3 de octubre, el mayor en el cuartel de Edimburgo de Harry le comunicó que Alice había solicitado el PIN. Esto fue extraño, ya que según la ley, debe ser un oficial de policía quien emita ese aviso al agresor. De cualquier forma, su superior le indicó que dejara en paz a Alice y que no intentara contactarla, pero él no acató las órdenes. El 7 de octubre, Alice tuvo que llamar nuevamente a la policía de Northumbria, porque Harry le había enviado una carta y fotografías de ellos cuando estaban juntos, además de un cuaderno que le había obsequiado a ella. En la misiva, el joven relataba que sabía que ella había contactado a la policía y que ahora él estaba en problemas por ello. Mencionó que sus superiores le habían quitado la laptop y el teléfono celular, aunque esto era una burda mentira. Por último, indicó que esperaba que estuviera feliz por arruinar su vida y que le enviaba todo lo que ella le había regalado porque ahora le pertenecía a otro hombre, y le deseaba una buena vida, prometiendo que jamás volvería a contactarla. Alice estaba ofuscada porque el PIN que le había proporcionado la policía no había servido de nada. En respuesta a esto, los agentes le preguntaron si la carta era amenazante, a lo que ella respondió que si bien en la carta él prometía no volver a contactarla, eso ya había ocurrido y siempre había sido una mentira. El operador le dijo entonces que alguien la volvería a llamar pronto, a lo que Alice preguntó si sería el mismo agente que seguía el caso desde el principio. La respuesta fue tajante: la policía no podía garantizar nada. Ante esto, la joven expresó que se sentía mal por la poca ayuda que estaba recibiendo. Al cortar la llamada, le dijo a su compañera de piso que sintió que todo había sido una pérdida de tiempo. Luego llamó a su hermana Emma para expresarle que la policía solo accionaría si Harry la apuñalaba. Finalmente, otro agente se puso en contacto con Alice y le preguntó qué quería que hicieran al respecto. Ella respondió que no sabía, así que el policía le sugirió arrestar a Harry, pero ella decidió no tomar esa medida. Durante los días siguientes, Alice entró en un estado de pánico total. Tuvo que pedirles a sus amigos del trabajo que la acompañaran todos los días de vuelta a casa. Una vez dentro, cerraba con doble llave y pronto supo que sus terrores no eran infundados. El 12 de octubre, Maxine llegó a su casa a las 6:30 de la tarde. Intentó entrar al departamento que compartía con Alice, pero la puerta había sido trabada. Asustada, trepó por la ventana y logró ingresar al baño. Allí vio lo peor que podría haber presenciado. Alice yacía en el piso, alrededor de un charco hemático. Llamó rápidamente a la policía y les notificó que había encontrado a su compañera de cuarto sin vida. La operadora le pidió que esperase a la ambulancia, pero Maxine aseguró que sería en vano. Alice ya no respiraba. También expresó que estaba segura de quién le había quitado la vida, mencionando al exnovio que llevaba semanas acosándola. Alice fue trasladada y declarada sin vida a las 7:30. En el hospital, la doctora Jennifer Bolton descubrió que el cuello de la joven había sido cortado o perforado al menos 6 veces y que su arteria carótida, tráquea y laringe habían sido cortadas hasta la columna vertebral. En total, había sufrido 24 heridas y la causa de su fallecimiento había sido una pérdida de sangre catastrófica. Además, la médica advirtió que Alice tenía cortes en las manos que parecían heridas de defensa. Estaba claro que alguien la había asesinado y la policía debía poner manos a la obra para interrogar al único sospechoso. Como Maxine había identificado a Harry, los agentes pasaron su número de matrícula por el sistema de reconocimiento. Rápidamente dieron con su auto y vieron que había hecho un viaje desde Edimburgo hasta Newcastle más temprano ese mismo día. Llegada la medianoche, Harry fue arrestado bajo sospecha de asesinato. A las 3:24 de la madrugada, llegó a la comisaría de Gateshead para brindar su primera declaración.
Admitió haber viajado a Newcastle ese día, pero afirmó que lo había hecho porque quería hablar con Alice y darle un cierre a su relación. Aseguró que no había entrado al departamento y que fue su exnovia quien salió para conversar con él. Luego, la joven le dijo que había escuchado historias sobre hombres que asesinaban a sus novias y que temía que él le hiciera lo mismo. Entonces Harry supuestamente le extendió la mano y ella le arañó la cara. Después de esto, el joven se marchó en su auto. Esta primera versión de los hechos no convenció a los agentes. Harry quedó detenido mientras se llevaba a cabo la investigación, y poco tiempo después, la policía encontró restos de sangre de Alice en su pulsera de ayuda para héroes y en el volante de su BMW. Fue acusado de asesinato y aceptó brindar una segunda versión de los hechos, más parecida a la realidad, al menos según él. El juicio comenzó en abril de 2017, en el Tribunal de la Corona de Newcastle. Harry negó haber asesinado a Alice, alegando que ella se había caído sobre un cuchillo de trinchar durante una discusión. Según esta segunda versión, Harry visitó el departamento de Alice únicamente para buscar sus pertenencias, aunque algunos medios indican que él asumió haber entrado al departamento a través de la ventana. Una vez allí, se desató una violenta discusión, en la cual Alice agarró un cuchillo de la cocina e intentó lastimarlo. Se le abalanzó, y hubo un forcejeo mientras él la llevaba al baño, pero en el acto, se infringió lesiones a ella misma y dejó caer el cuchillo. Él le hizo una llave de lucha en la cabeza para sujetarla, y ella se desplomó en el baño, cayendo inconsciente sobre una báscula y cortándose la nariz. Cuando Alice recobró la conciencia, se enfureció, porque él le dijo que iba a encontrarse con otra mujer en Durham, una ciudad cercana. La joven agarró el cuchillo nuevamente y se abalanzó sobre él, golpeándose la cabeza contra el lavabo y empujando el cuchillo hacia su garganta mientras perdía el equilibrio. El arma quedó atrapada en su cuello y con cierta dificultad, Harry supuestamente logró sacarla. Cuando la fiscalía le preguntó al acusado por qué no llamó al 999, el número de emergencias de la región, él afirmó que durante la pelea con Alice comenzó a recordar un accidente de helicóptero que había vivido durante su servicio en Afganistán y que entró en pánico. Si soy sincero, inicialmente quería salir de la situación. No supe cómo reaccionar. Entré en pánico y salí corriendo, expresó. En síntesis, Harry estaba afirmando que el deceso de Alice fue producto de una combinación de defensa propia y accidente, y que la sangre encontrada en su pulsera y su auto eran también consecuencia del ataque de su exnovia. Sin embargo, un patólogo del ministro del Interior afirmó durante la audiencia que el relato de Harry era inconsistente con las conclusiones forenses sobre las lesiones de Alice. Ella había sufrido 24 lesiones, incluidas heridas defensivas, mientras que Harry no había sufrido ninguna. Además, el acusado tenía en su contra las conversaciones de la víctima con la policía durante los días previos al crimen y los testimonios de sus amigos y familia, y todavía faltaba un testimonio más para probar su verdadera naturaleza. Se supo que una exnovia del acusado, Eniko Neymat, había sufrido una experiencia de acoso similar a la de Alice 3 años antes. Al jurado se le mostraron imágenes de CCTV, donde Harry abordaba a la joven después de que ella le terminara. En la cinta, la confrontaba en una calle de Faversham, Kent, exigiendo saber por qué había terminado la relación. Eniko le advertía que llamaría a la policía, pero él continuaba bloqueando el paso, visualmente alterado y tenso. Cuando un amigo de Eniko se acercaba a ella, Harry se enfurecía aún más y le preguntaba si se acostaba con él. Acto seguido, le decía que no podía creer que lo hubiera dejado por ese sujeto, y al joven le preguntaba por qué le había quitado a su novia. También se podía ver a Harry llamando a Eniko de forma despectiva y escupiéndole en la cara. En ese entonces, la joven llamó a la policía y Harry fue acusado de agresión común, pero el caso se suspendió después de que aceptara una orden de restricción. Si esto no hubiera sucedido, Eniko probablemente hubiera corrido la misma suerte que Alice. Para ese punto, todos en el juicio estaban convencidos de que Harry había ultimado a Alice por despecho. La fiscalía aseguró que él
Comenzó a acosarla cuando se dio cuenta de que ella estaba siguiendo adelante, después de que terminara su intensa relación. Harry negó haber acosado a Alice y aseguró que la amaba. Dijo al jurado frases como: "Solíamos compartir un sentido del humor muy loco, y yo sabía todo sobre ella. O no es que la acosara, es que me importaba y la escuchaba todo el tiempo. Todo parecía alimentar la sospecha de que era un típico caso de violencia de género". Al ser interrogado por el abogado defensor, Jamie Hill, le dijo a Alice que había mencionado la posibilidad de contraer matrimonio. Supuestamente le mostró un anillo con una gema azul y le preguntó si le gustaba, pero luego ella se volvió insegura y lo acusó de mirar a otras mujeres. Supuestamente lo obligó a borrar de sus amigos de Facebook a chicas con las que había salido anteriormente. Lo que Harry parecía estar intentando hacer era convertir a Alice en una obsesiva para que su relato, donde indicaba que había actuado en defensa propia, fuera creíble. Richard Wright QC, el fiscal, enumeró los vastos intentos que había hecho Harry para comunicarse con su exnovia en las semanas previas a su deceso. Destacó sobre todo los 3 viajes de ida y vuelta desde su cuartel para merodear en la casa de Alice por las noches. Sobre esto, Harry admitió que no fue algo agradable de hacer y estuvo de acuerdo en que se trataba de un comportamiento obsesivo. Wright le preguntó entonces al acusado si estaba haciendo el tipo de cosas que un acosador podría hacer. Ante esto, Harry respondió que en ningún momento había considerado que la estuviera acosando. En respuesta a esto, el fiscal indicó que el acusado arruinó las últimas semanas de la vida de una pobre joven y la hizo sentir miserable. Harry acató que no pensaba decir que sus acciones hubieran sido correctas, pero volvió a subrayar que jamás pensó en asesinar a Alice. De cualquier forma, la fiscalía ya había llevado a cabo una reconstrucción de cómo creían que habían sido realmente los hechos, y distaba mucho de todo lo relatado por el acusado. El 12 de octubre de 2016, Alice fue a su trabajo y la jornada transcurrió con normalidad. Al terminar, su supervisor Paul la acompañó a su casa, ya que ella aún estaba asustada por la posibilidad de que Harry apareciera. La joven entró a su apartamento a las 5:30 de la tarde y envió mensajes a algunos amigos mostrándoles un atuendo que se había comprado. Luego, conversó brevemente con su novio, Mike. Los mensajes se detuvieron abruptamente. Paralelamente, Harry estaba viajando desde su cuartel hasta Gateshead. Los detectives también supieron que mientras esperaba que su exnovia volviera del trabajo, contactó a una mujer en Tinder con la esperanza de tener un encuentro. Según la versión de la fiscalía, cuando Alice dejó de enviarle mensajes a Mike, fue porque Harry había entrado en su apartamento por una ventana abierta. Al verlo, la joven huyó hacia el baño y él la siguió. Una vez dentro, se dispuso a asesinarla, probablemente arrodillándose sobre su espalda y sosteniendo su cabeza en alto para cortarle la garganta al menos 6 veces, atravesándole la columna vertebral. Acto seguido, huyó sin llamar al 999, le quitó el teléfono y regresó a su cuartel cerca de Edimburgo. Finalmente, Tryman Harry Dillon fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 22 años de prisión. El juez Paul Sloan QC dijo que el asesinato fue un acto de absoluta barbarie. Al dictar la sentencia, Sloan le dijo a Harry que no había mostrado ni una pizca de remordimiento de principio a fin y que de hecho se concentró tanto en contar su historia al dar su testimonio que olvidó incluso derramar una lágrima de cocodrilo. A pesar de que el asesino estaba tras las rejas, los allegados de Alice no sentían que se hubiera hecho justicia. Durante el juicio, Maxine afirmó que su amiga se había quejado ante la policía sobre el comportamiento obsesivo de Harry, pero que sentía que lo habían encubierto. La policía de Northumbria dijo que en ese momento nadie sabía el nivel de amenaza que representaba Harry. Por otro lado, los padres de Alice publicaron una declaración a través de Susie Lamplock Trust que ayuda a las personas a evitar convertirse en víctimas de violencia, en la que dijeron que su pérdida los acompañaría por el resto de sus vidas. Sue expresó que desearía que hubieran identificado las señales de acoso, que en retrospectiva eran muy obvias. Sobre Tryman Dillon, expresó que lo habían recibido en la familia y les pareció una persona normal, pero desafortunadamente,
Era un matón cruel y manipulador que hizo que Alice se sintiera miserable y la alejó de todos. También dijo que sentía que le había fallado a su hija al enseñarle a ver lo bueno en cada persona y por no enfrentarse a su exyerno cuando la contactó por Facebook para pedirle que lo ayudara a regresar con ella. Su padre, por otro lado, expresó que si bien todos quienes conocieron a su hija compartían un sentimiento de culpa, racionalmente saben que solo una persona era responsable de su deceso. El mayor deseo de los Ruggles era que lo que le pasó a Alice animara a otros a buscar ayuda si les preocupa el comportamiento de alguien. Para esto, crearon Alice Ruggles Trust, una organización benéfica dedicada a concientizar y brindar capacitación y educación sobre el acoso y temas relacionados. Pero ese tampoco era el fin del caso, porque aparecieron nuevos culpables. Las autoridades fueron duramente criticadas por las fallas que condujeron al fallecimiento de Alice, sobre todo luego de que Maxine hablara durante el juicio sobre la nula ayuda telefónica que su amiga había recibido. Entonces, se realizó una revisión de homicidios domésticos sobre el asesinato de Alice. Estas se llevan a cabo cuando el deceso de una persona de 16 años o más es el resultado de violencia, abuso o negligencia por parte de alguien en su hogar. La Junta de Seguridad Comunitaria de Gateshead tiene la responsabilidad de encargar estas revisiones en el distrito, que son llevadas a cabo por un presidente independiente. Esta junta concluyó que la policía de Northumbria y el ejército no abordaron adecuadamente los signos de comportamiento celoso y obsesivo de Harry Dillon. A pesar de que Alice había sido sometida a un acecho significativo, los oficiales no registraron un cargo previo de agresión doméstica contra Dillon. Cuando Alice se comunicó con ellos en los días previos a su fallecimiento, sobre la ocasión en que el operador de llamadas le preguntó a Alice si quería que lo arrestaran y ella se negó, la revisión concluyó que la policía debería haber tomado esa decisión en vez de dejarla en manos de la víctima. También se reveló que un oficial de policía se comunicó con el cuartel donde Dillon trabajaba en Edimburgo y habló con su supervisor, pero no con la policía militar ni con la policía de Escocia, que eran con quienes debía comunicarse. Según el informe, que Dillon hubiera viajado desde el cuartel proporcionó un indicio del nivel de su comportamiento obsesivo que pasó inadvertido para las autoridades. Además, un oficial hizo arreglos para que un mayor del cuartel emitiera el PIN en contra de las directrices nacionales que exigen que lo hiciera un oficial de policía en persona, salvo en circunstancias excepcionales. En síntesis, faltaba claridad sobre las funciones y responsabilidades del Ministerio del Interior, la policía y las Fuerzas Armadas, lo que generó cierta confusión sobre la mejor manera de abordar al agresor. De aquella revisión salieron 20 recomendaciones, entre ellas la de tipificar como delito a amenazar con publicar fotos íntimas de una expareja, como había hecho Dillon. También se instó al Ministerio del Interior a revisar la eficacia del número 101, después de que se supiera que Alice abandonó una llamada a la policía de Northumbria porque estuvo en espera durante casi 7 minutos. Se describió al incidente como una oportunidad perdida para apoyar a Alice. La revisión también pidió al Ministerio del Interior que inspeccionara la legalidad del software espía, después de que surgiera preocupación por la facilidad con la que Dillon pudo piratear las cuentas de redes sociales de Alice. En septiembre de 2018, la Oficina Independiente de Conducta Policial reveló que un agente de policía debía responder por mala conducta al no investigar adecuadamente la denuncia de acoso de Dillon. También determinó que el sargento de policía debía responder por mala conducta al no supervisar adecuadamente al agente durante la investigación. Ambos oficiales recibieron medidas administrativas en forma de consejos y capacitación adicional para desarrollar su concientización a la hora de lidiar con el acoso y el hostigamiento. La Oficina Independiente de Conducta Policial también halló evidencia de un desempeño insatisfactorio por parte de otro agente, que trató el asunto como acoso y no como acecho, que es un delito más grave. Creyó que no era necesario arrestar a Dillon, ya que no había proferido amenazas directas y no se habían producido incidentes violentos previos entre él y Alice, pero no tomó en cuenta
que cada vez el agresor se acercaba más y más a la víctima. Luego se planteó que la llamada del 1 de octubre, en la que Alice dijo que Harry había estado fuera de su casa, no fue grabada por el operador de llamadas. Este empleado tuvo que dejar la fuerza. Cuando todo esto se hizo público, la policía de Northumbria se disculpó con los padres de Alice, expresó que habían aprendido lecciones y comenzó a implementar un plan de mejora. En respuesta a esto, Sue y Clive dijeron que Alice falleció en circunstancias trágicas y era importante que se reconocieran los fallos, se aprendiesen lecciones y se realizaran mejoras. Y no solo hablaron sobre la policía, sino también sobre el ejército, expresando que esperaban que comprendieran su papel cuando uno de sus soldados es acusado de conducta delictiva contra un civil. El brigadier Christopher Coles, jefe del grupo de servicios de personal del ejército, dijo que habían lanzado una estrategia para ayudar a prevenir el abuso doméstico en todas sus formas. Eso incluía la prevención del abuso en el hogar y el apoyo a las familias del personal militar que pudiera verse afectado. En 2019, la concejala Angela Douglas, presidenta de la Junta de Seguridad Comunitaria de Gateshead, dijo luego del caso de Alice que se habían observado indicios de un cambio positivo a nivel local, ya que habían aumentado el número de delitos de acoso registrados, y a nivel nacional había ocurrido una acción significativa a nivel parlamentario. Douglas atribuyó gran parte de esto a la organización benéfica de los Ruggles y a la Junta de Seguridad Comunitaria de Gateshead. También destacó que, por ejemplo, muchos cuerpos policiales habían dejado de usar PIN y comenzado a capacitar especialistas y agentes de primera línea para reconocer y abordar los casos de acoso. Sin embargo, la violencia siguió allí. En 2025, Sue, la madre de Alice, condujo unos cientos de millas al norte desde Leicestershire hasta un pequeño pueblo en Northumberland para encontrarse con Michaela. Su hija Holly Newton también había sido acosada y asesinada. El crimen había ocurrido en enero de 2023, cuando la joven tenía tan solo 15 años. Logan Macfield, exnovio de Holly, comenzó a acosarla luego de que ella rompiera con él, para luego apuñalarla repetidamente en un callejón. Cuando Sue se enteró del caso por los medios, sintió que había vuelto a pasar exactamente lo mismo que en el caso de Alice. Pensó que su organización no había logrado concientizar a todas las escuelas posibles sobre el acoso. Luego del fallecimiento de Holly, Michaela creó la organización benéfica Holly's Hub, que visita las escuelas para enseñar a los jóvenes cómo son las relaciones saludables. Tanto ella como Sue hablaron sobre cómo sus hijas intentaron dejar a sus exnovios, pero ambos la amenazaron e intentaron llenarlas de obsequios para que los perdonasen. Lo cierto es que ninguna de las madres pensó que los asesinos llegarían tan lejos, pero ambas también coinciden en que Alice y Holly no comprendían realmente la gravedad de lo que les estaba sucediendo. Ambas querían terminar bien con sus exparejas, porque eran realmente buenas personas. La meta actual de Sue y Holly es que el gobierno haga obligatoria la educación en las escuelas sobre el acoso y las conductas controladoras. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.